El día de mañana se conmemorarán 191 días de independencia, 191 años, perdón, de independencia. Mañana se realizarán 2 desfiles, esto debido a las protestas por parte del magisterio y grupos populares por el actuar del gobierno. El día de hoy pues analizaremos la parte histórica de la independencia. ¿Por qué se celebra el 15 de septiembre? ¿Es la fecha correcta o no la es? ¿Somos una república libre, soberana e independiente o no lo somos? ¿Cómo es la situación actual después de estos 191 años de independencia? Estos puntos los analizaremos con nuestros distinguidos invitados. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Marcio Sierra. Él es columnista y analista. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenido. También le damos la bienvenida a la licenciada Daniela Navarrete. Ella es historiadora. Buenos días, licenciada. Buenos días, Marvin. Bienvenida. Buenos días, licenciado. Bueno, me gustaría iniciar con usted, licenciada, que nos platicara un poco el 15 de septiembre. ¿Por qué se menciona que la fecha no es muy correcta, que realmente la independencia de Honduras vino mucho después? ¿Es el 15 de septiembre la fecha correcta? Yo pienso que sí. La fecha correcta es el 15 de septiembre de 1821, porque es cuando en el Ayuntamiento de Guatemala se firma el acta redactada por nuestro prócer José Cecilio del Valle, en la cual nos independizamos de la metrópoli, que era la que había ejercido un sistema de administración colonial a lo largo de 3 siglos. Ese lazo se corta el 15 de septiembre de 1821, de la metrópoli a España. Posteriormente, pues, hubo vicisitudes en las razones de esta independencia, que eso sería muy interesante abordar. La élite criolla quería evitar una sublevación popular como la que se había dado en México, ¿verdad? A partir de 1810. Entonces, las condiciones estaban dadas para que eso ocurriera también en la Capitanía General de Guatemala. Por ello es que personajes ilustres no por ser conocido como lo usamos hoy, ilustre por sus conocimientos, era realmente un hijo de la ilustración, José Cecilio del Valle. Ellos reflexionan sobre esa posibilidad que era bastante alta, de esa sublevación popular, y consideran que es mejor adelantarse, y por ello se suman a la independencia que Chiapas, antigua provincia de Soconusco, que también pertenecía a la Capitanía General de Centroamérica, se adelanta en tomar a finales de agosto de 1821. Entonces Chiapas se suma a México, antigua virreinato de la Nueva España, y Centroamérica, o sea, Guatemala y las demás provincias, al ver aquello, pues deciden cortar ellos también ese cordón umbilical con la metrópoli España. Y eso ocurre el 15 de septiembre de 1821. Bueno, vamos a consultar sobre esto, por eso se dice que es un accidente político. Fueron las condiciones, una coyuntura que se dio para que se lograra esta firma del acta de independencia, pero tenemos a Jacqueline Herrera en el aeropuerto directamente en vivo. Ella se encuentra, pues, para que nos platique un poco sobre mañana, cómo se va a desarrollar estos desfiles que no van a ser usuales, ya que se va a haber un doble desfile. Muy buenos días, Jackie. Y muy buenos días a todos. Principalmente tenemos aquí a Patricia Gómez, vicepresidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, y por 4º año consecutivo marcharán o desfilarán en un desfile diferente que no es el oficial al de la Secretaría de Educación. Muy buenos días, Pati. Muy buenos días, Marvin, a sus acompañantes ahí en el estudio, a todo el público de este prestigioso programa. Pues como lo ha mencionado usted y Jackie, ¿verdad? 4º año consecutivo que el pueblo hondureño ha decidido no rendirle pleitesía al gobierno, especialmente ese gobierno que ha sido producto de un golpe de Estado, gestado bajo un golpe de Estado, y que nosotros hemos visto como al Magisterio Nacional, él mismo ha venido a lacerarle, a quitarle todas las conquistas a través de la aplicación e implementación de leyes que van en detrimento de los derechos y conquistas del Magisterio Nacional. Así que el día de mañana estaremos iniciando nuestros desfiles, nuestra conmemoración al
15 de septiembre desde el inicio del Boulevard Morazán hasta el Parque Central, la plaza, el escenario donde estarán dando los discursos los diferentes presidentes de las organizaciones sindicales, así como los presidentes de las diferentes organizaciones magisteriales. Les invitamos al pueblo hondureño a que asistan, a que participen, como lo harán los verdaderos padres de familia, lo harán con nosotros, los verdaderos estudiantes, el pueblo hondureño, todos los sectores populares, las bandas más prestigiosas de la ciudad capital, de los colegios más esperados estarán ahí, la Normal Mixta, el Aguilar Paz y el Instituto Central Vicente Cáceres estará desfilando con el Magisterio Nacional y pues todo el pueblo hondureño que decida participar con nosotros. Bien, Marvin, ¿usted ha escuchado a la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras? Bueno, no, gracias. Estaremos entonces al tanto, Jackie. Agradecemos a la maestra Patricia Gómez sobre esta información. Pues está listo mañana y el Central va a desfilar con ellos. El desfile que van a realizar el magisterio va a desarrollarse en el Boulevard Morazán. Inicia a final del Boulevard Morazán y se trasladará hasta el Parque Central. Solo que me confirme quizá con la profesora si esa es la ruta que se va a desarrollar mañana de estos desfiles. Sí, inicia desde el principio del Boulevard Morazán hasta llegar al Parque Central, donde tendremos la participación de todos los presidentes de las organizaciones que asistan a este desfile del 15 de septiembre. Quedan cordialmente invitados para que puedan ver realmente el fervor que hay en toda esta clase trabajadora del pueblo hondureño. Perfecto, muchas ¿El lema gracias, que ellos tienen? Tenemos un lema Jackie, para este desfile, ¿verdad? Y es caminando hacia la liberación del pueblo hondureño. Muchas gracias. Bueno, se desarrollará entonces así mañana los desfiles. Para algunas personas pues es conveniente que se hiciera siempre solo un desfile, el oficial, y que quizá como muestra de protesta no se salude quizá oficialmente al presidente o otra forma de protesta, pero que sería importante que desarrolláramos los desfiles unidos. Pero no es así, de las circunstancias que estamos viendo actualmente, así hacen que continuamos de esta forma celebrándolo. El licenciado, nos comentaba la licenciada Navarrete sobre el 15 de septiembre. En realidad, para algunos estudiosos, el acta del 15 de septiembre solo era una maniobra de la aristocracia criolla para impedir que la independencia tuviera alcances revolucionarios. Eso también lo mencionó la licenciada. Y con el acta del 15 de septiembre se buscaba mantener el régimen colonial con las mismas autoridades que ahora no tendrían que rendir cuentas a España. Es decir, que esta decisión sobre un asunto delegándolo a un congreso que se reuniría a marzo de 1822. ¿Nos puede pues comentar un poco sobre estas coyunturas que se dan en Honduras en este entonces para que se firmara la independencia? Los factores sociales y geopolíticos de la época permitieron que se diera esta situación. Qué interesante. Yo me congratulo por estar aquí con una colega historiadora. Los historiógrafos o los historiadores y los sociólogos, yo soy sociólogo, hacen una dupleta bien interesante. Sociología no puede existir sin los historiadores, porque los historiadores analizan la documentación primaria que permite al sociólogo hacer interpretaciones basadas en los descubrimientos o análisis que ellos hacen de información. Y nosotros como que somos más aportadores de conceptos teóricos o marcos de referencia teórica que ayudan a encuadrar o contextualizar analíticamente el descubrimiento que ellos hacen desde el punto de vista de la documentación primaria. Yo creo que lo que interesa acá, y me llama la atención también por eso estar con ella, es que nosotros interpretemos en su justa precisión lo que son los procesos y la composición social de esos procesos. Cuando nosotros hablamos de una independencia, la pregunta que nos viene a nosotros como sociólogos en primer lugar es ¿independencia de qué? ¿Verdad? Estaba constituido un poder y ya podríamos decir que para ese entonces se había configurado un Estado. Entonces, lo interesante de analizar desde entonces, de aquel momento para acá, es el propósito, el sentido que tiene el movimiento social
que se forma en ese momento para luchar por lo que se denomina la independencia y tratar de interpretar por qué hablamos de una independencia. Para ese entonces, en España estaban ocurriendo cosas interesantes porque recordemos que se estaba volviendo a un estado absolutista. Claro. Y ese fue el contexto que realmente configuró todos los procesos que se vinieron a dar posteriormente en América Latina y concretamente en Centroamérica y para el caso en Honduras. Yo siempre tengo algunas inquietudes sobre este proceso porque lamentablemente la investigación histórica no es tan profunda o prolífera en el caso de Honduras, ¿verdad? Yo realmente admiro a los historiadores que han hecho ese esfuerzo por tratar de encontrar algunas pistas para que los sociólogos podamos hacer interpretaciones, pero lo que sí creo yo es que con la independencia como que comienza la primera fase de constitución del Estado-Nación hondureño, lo cual tenemos que analizar desde el punto de vista de la política global o la política, yo diría, colonialista que existía en ese momento porque está sufriendo un proceso de conflicto, digamos así, en el que las autoridades monarquistas entran en conflicto con las primeras, diría yo, intenciones de organización de un poder en Honduras y de una clase social que tampoco podemos decir que es una clase burguesa o que es una clase feudal, ¿verdad? Entonces hay una gran discusión en eso, porque posteriormente a todos esos procesos que se dan ahí, lo que nosotros heredamos es un poder oligárquico, es un régimen oligárquico y ante el cual se explica los movimientos sociales que surgen, sobre todo vinculados más a los cafetaleros, que eran las facciones empresariales o productivas más importantes de Centroamérica. Sí. Entonces, en el caso de Honduras, la cosa está más difícil de interpretar porque nosotros, ¿qué tenemos en ese momento? Tenemos una clase terrateniente, ¿verdad? Fuerte. José Silio el Valle, un ilustrado, pero era un terrateniente. Absolutamente. ¿Verdad? Los héroes o los patriotas de ese momento que luchan por la independencia, sí es cierto, son una clase criolla que trata de sentar posición respecto a una autoridad hegemónica, monárquica, absolutista, que intentaba imponer sus criterios y que también contribuyó a las deformaciones estructurales que nosotros actualmente estamos viviendo. Me permite usted conocer también la opinión de la licenciada sobre este tema, porque bien nos dice el licenciado, pues algunos se preguntan, independencia de qué celebramos. Sabemos que después de esta independencia hubo la anexión a México. Y para muchos el cordón umbilical de alguna manera ha pasado de un lugar a otro. Algunas personas actualmente consideran que aún no somos independientes, en el sentido de que dependemos de financiamientos externos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y para ellos eso no considera una independencia. Pero nos puede hablar un poco después lo que ha pasado después de la independencia, la anexión a México y sus valoraciones sobre todos estos hechos históricos. Bien, completamente de acuerdo con las apreciaciones del licenciado Sierra. Y efectivamente, pues como una manera de conjurar, digamos, el peligro revolucionario, las clases o las élites criollas de la época, sobre todo las guatemaltecas, hay que decirlo, porque es muy importante reflexionar en el hecho que el Acta de Independencia se redacta y se firma en el Ayuntamiento de Guatemala. Incluso el Congreso que usted mencionó acertadamente, para marzo de 1822, era precisamente para tener el consenso de las demás provincias en lo que se estaba haciendo. Y pues ahí se dio por resultado, en la realización de ese Congreso en marzo de 1822,
que efectivamente las provincias de Centroamérica no estaban listas, ni administrativamente ni financieramente, para asumir el reto de autogobernarse. Aunque sí habían clases oligárquicas, ¿no? Sobre todo terratenientes en lo que es nuestro país, y mineras, yo añadiría. Hay historiadores que lo han considerado, para el caso de Honduras, el caso de la oligarquía ausente, es decir, que eran grupos, pero que no lograban tener la solidez como la tenía una familia Pavón o una familia Aycinena en el caso de Guatemala, donde realmente se habla de una patria constituida por estos criollos. Al no estar preparada, las provincias de Centroamérica para su autoadministración, ellos deciden sumarse a México. Y era natural. ¿Por qué México? ¿Por qué no Colombia, por ejemplo? Pues porque la Capitanía General de Centroamérica históricamente y políticamente había estado adscrita siempre al virreinato de la Nueva España, es decir, México. Entonces fue un desencadenamiento natural. Ya Chiapas se había separado de la provincia, de la Capitanía General de Centroamérica, y se había adherido, incluso antes del 15 de septiembre, ya se había adherido a este nuevo país. Es por ello que, pues de una manera natural, las élites guatemaltecas que están acostumbradas a tener ese vínculo con México, incluso también los revolucionarios, ¿verdad?, se nutrieron directamente de la experiencia de Miguel Hidalgo y de Morelos. Es así que, pues es natural que busquen a México. Sí. Y los mismos que formaron parte de la redacción del Acta de Independencia, me refiero a José Cecilio del Valle, pues son designados para ser nuestros representantes ante el gobierno de Agustín de Iturbide. Sí, bueno, no estábamos preparados, pero me llama la atención, licenciado, que nosotros desde la escuela pues conocemos nuestros próceres, figuras emblemáticas como José Cecilio del Valle, una persona muy ilustre, muy letrada, Francisco Morazán, muchos otros, pero en la era moderna muy poco podemos rescatar qué ha pasado con estas personas ilustres, porque ya Honduras no produce personas tan ilustradas, personas tan conocimientos que generan cambios en el país. Actualmente pues se ve que hay una falta de liderazgo en Honduras y tenemos hoy en día unos gobiernos débiles y se habla con muy poca gobernabilidad en el país. Mire, es una pregunta difícil de contestar, sí, ¿verdad? Pero yo lo que le puedo decir es que, tratando de ser coherente con lo que viene diciendo mi colega historiador, hay procesos que se producen en esa etapa que dan origen a deformaciones estructurales que tenemos nosotros actualmente y que estos están asociados a la debilidad que usted está diciendo. En primer lugar, toda esa etapa independentista tiene que ver con el proceso de organización de la propiedad territorial y con una de las principales deformaciones que tiene nuestro país, que es el latifundio y el caudillismo. Se comienza desde entonces a crear un régimen que los sociólogos denominamos oligárquico, que tiene que ver con la forma como los terratenientes organizan su poder y controlan lo que se está formando como Estado. Entonces, desde entonces viene un proceso evolutivo en el que sí hay, diría yo, héroes, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no son ese tipo de héroes que surgen de las élites terratenientes o de naturaleza intelectual formada alrededor de esas capas. Pero sí hay héroes que se forman del campesinado que lucha subordinado a los caudillos, que tratan de empezar a formar, constituir ese Estado que todavía a estas alturas estamos en dificultades. Lo que pasa es que ahí sí yo le voy a reclamar a mi colega historiadora que necesitamos que los descubran, porque
Los héroes, en realidad, quienes los legitiman son los escritores, ¿verdad? Son historiadores que hablan de ellos porque rescatan probablemente pasajes de su historia y que participaron en procesos como el caso de la independencia. Pero nosotros tenemos héroes modernos que ahí están escondidos, que no los hemos descubierto y que por eso probablemente usted sienta que hay una debilidad. Yo sí creo que tiene razón. No tenemos una nueva capa de figuras o íconos, pero sí los hay. Lo que sucede es que no los hemos estudiado, no los hemos descubierto. Obviamente que todo esto tiene que ver, yo sigo sosteniendo que en nuestro país todavía estamos en un proceso de composición del Estado-Nación. Y actualmente estamos pasando un proceso de transición interesantísimo porque se está quebrando un paradigma de composición de un Estado oligárquico para entrar a un Estado que todavía está difícil definirlo, porque no sabemos si va a ser un Estado neoliberal o va a ser un Estado socialista o va a ser un nuevo tipo de Estado combinado, porque realmente en las actuales circunstancias en que estamos, en el siglo XXI, ya no hay una verdad, sino que hay una diversidad de verdades que tenemos que, la sociedad tiene que aprender a convivir con ellas y sacar un consenso en base a esas interacciones que hay. Sí. Y el rompimiento de paradigmas tiene que ver con eso. Entonces, descubrir los nuevos diría yo, próceres, ¿verdad? Es una tarea que tenemos pendiente, ¿verdad? Porque ya no son necesariamente próceres que vienen de esas élites que en tiempos de la independencia surgieron, porque obviamente José Cecilio del Valle, Francisco Morazán cumplieron un papel histórico que era necesario cumplir, porque estábamos en el proceso de constitución de nuestra primera experiencia como Estado-Nación. Pero ahora que tenemos ya constituido un Estado-Nación débil, ¿verdad? Obviamente van a surgir nuevos actores, nuevos próceres que tenemos que saber quiénes son. Sí. Y ahí es a donde creo yo que hay una deuda y que tenemos que estudiar. Yo estoy seguro que lo están haciendo. Hay héroes que la sociedad no conoce, pero ahí están, ¿verdad? Sí. Yo voy a agregar solamente Genial. algo que dice el licenciado Sierra. Bueno, eso tiene que ver en parte con las nuevas tendencias en los estudios históricos, ¿verdad?, que se introdujeron en el país ya desde la década de los años 60, cuando regresan los primeros historiadores académicos, le vamos a decir, que se formaban en historia, como Marco Carías, Ramón Oquelí, pues toda esta playa de grandes figuras que han hecho investigaciones muy importantes. Sin embargo, pues dentro de esas corrientes está la llamada anti-historia en bronce, por ejemplo. Es decir, es la corriente de la historia que precisamente busca no resaltar las figuras, sino los procesos. Exacto. Entonces, ahí hay una combinación de tres elementos y yo añadiría el más importante. Los encargados de fomentar y de crear la noción de nación, porque es una noción y es inventada, no se da en la naturaleza, es el Estado mismo. ¿Qué ocurrió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Para responderle también su inquietud, ¿por qué hoy en día no tenemos esos valores fortalecidos? ¿Por qué no tenemos nuevas figuras que reverenciar o poner como ejemplo para nuestros niños y jóvenes? Bueno, eso viene también de este retroceso en las políticas estatales de acuñar identidad. Yo tuve la ocasión de estar en la fiesta de independencia de la Embajada de México, aquí en Tegucigalpa, y es impresionante la cantidad de simbolismos que se utilizan para conmemorar su independencia. Y no solamente son los simbolismos como el grito, ¿verdad?, de la independencia, donde se hace una recreación, no sé si es el término correcto, ¿verdad?, pero el embajador viene y cita los diálogos o los textos con que se dio el grito de independencia, se repite, se ondea la bandera y toda la comunidad mexicana
grita, pero a viva voz, ¿no? Sus vivas México, viva Morelos, viva Hidalgo, etcétera, etcétera. Y yo conversaba con un mexicano, ¿esto dónde se cuaja? Y evidentemente la respuesta ya la sabía, en la escuela. Es en la escuela, actos cívicos todos los lunes, y no de 5 o 10 minutos, de media hora 45 minutos, donde se juramento a la bandera, himno de México, música tradicional mexicana, aquello todos los lunes, en todas las escuelas mexicanas. A los niños no les preguntan si quiere o no quiere desfilar, a los niños no les preguntan si quiere o no quiere participar, se hace, porque la escuela debe ser, y así son las escuelas en todos los países con sus naciones constituidas. La escuela forma ciudadanos. La escuela forma ciudadanos. Hoy en día tenemos una cantidad de tecnología que va a llegar el momento en que vamos a aprender a leer y escribir en casa con un iPad. Pero ¿dónde nos van a enseñar a ser hondureños? Nos enseñan a ser hondureños en las aulas. Y los historiadores podemos estar metidos en los archivos investigando y produciendo investigación. Pero ¿qué Ministerio de Educación se nos acerca y nos dice, enséñeme en qué está trabajando? Vamos a publicar sus avances para que sigamos consolidando y creando nación hondureña. Eso se dejó de hacer ya hace varias décadas. Y en la última década yo creo que se ha exacerbado todavía más, y por eso tenemos fenómenos como el que usted estaba anunciando al comienzo, desfiles paralelos. O sea, la educación es fundamental en este sentido, y podemos ver que la educación libera, la educación hace a los individuos capaces de discernir. Tenemos, refiriéndonos nuevamente al caso de México, que históricamente tiene que ser nuestro referente, puesto que fuimos parte de esta administración. Vemos casos de disidencia o de rebeldía política, ¿verdad? El más reciente, la derrota del PRD nuevamente en elecciones generales, y nuevamente está su líder, ¿verdad?, llamando a la contestación, que no acepta los resultados. Pues estará en su derecho, pero finalmente eso no socava quiénes son los mexicanos ni sus rituales de nación. Eso no está supeditado una cosa a la otra, ¿verdad? Ahí se muestran nuestras debilidades, ¿verdad? Nosotros sí, ¿verdad? Estamos enojados con el gobierno de Honduras, entonces quemamos la bandera del Estado de Honduras. Son dos cosas diferentes. Sí, bueno, tenemos aquí algunas imágenes de archivo de los desfiles, y sí comentaba eso, en el caso del desfile, me gustaría que todos hiciéramos un solo desfile. Si hay un conformismo con el actual del gobierno, se puede manifestar con símbolos, un pañuelo negro, o se evita el saludo que se le hace, la reverencia al presidente. Inclusive recordamos un desfile del gobierno de Manuel Zelaya, se le abuchó al presidente al entrar. Sí. Son cosas que el pueblo lo puede hacer de manera libre, estamos en una democracia, pero que toda la población tenga la oportunidad de ver a todos los jóvenes en un solo lugar. Sería muy bueno. Respetamos la decisión que toma el magisterio, ellos lo harán de forma paralela, pero es bonito demostrar el civismo. Ahora también el civismo no solo es ir a desfilar en 15, bien lo decía la licenciada, hay crisis de identidad en nuestro país, licenciado, hay crisis de patriotismo, hay temas ahora como ahorita el más reciente de la ciudad modelo, más allá de un tema legal o ilegal, es un tema de identidad nacional, es un tema de patriotismo, que se ha ido perdiendo por muchas circunstancias. Se ha sacrificado la educación cívica con el pretexto de fortalecer el español y la matemática, y ninguna de los dos ha resultado, porque ni el español ni la matemática hemos mejorado, y al contrario hemos perdido la identidad nacional, el civismo y el patriotismo, y esto hace que esta coyuntura de falta de patriotismo, pues los políticos aprovechan para tener algunos tipos de proyectos. ¿Cómo valora usted esta crisis de identidad que estamos viviendo, a pesar de que ya tenemos 191 años de historia de independencia?